Продолжим изучение послания к евреям, который 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전해드립니다. Bei der Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La alegría de encontrarnos nuevamente con el pastor Héctor Leites en la jungla semántica, una jungla semántica en cuarentena y literalmente vamos a hablar de ella. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? Qué alegría también saludar a la audiencia en este hermoso día de cuarentena, de distanciamiento social. La verdad, contentos. Me alegro, sí, después de toda una serie de semanas que ya se han ido consolidando esto, como que vamos acostumbrándonos a que la realidad va a ser esta por algunas semanas más, no sabemos cuánto, pero tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para vivir de cualquiera sea la circunstancia, Héctor. Exactamente, y sabes Esteban que son momentos difíciles, son momentos que yo veo que son momentos que Dios mismo está permitiendo, ¿verdad? En todo aspecto, aunque no nos gusta, aunque es un flagelo, aunque es un virus, aunque sabemos todos los problemas que está trayendo ya automáticamente en la salud, por supuesto, en la economía, y en otros problemas emocionales, sentimentales, psicológicos, psiquiátricos en el mundo. Pero nosotros los cristianos sabemos perfectamente que cuando Dios permite algo, por algo lo permite. A veces no lo queremos. Por supuesto. Nadie quiere pasar por estos momentos. Pero, ¿sabes, Esteban? Hoy quiero hablar de una palabra que no es muy predicada, ¿no? La palabra, que es la palabra desierto. Desierto, ¿verdad? Y es como un desierto. Lo que es un desierto. Y quiero hablar justamente de la cuarentena de Jesús. Porque viste que hablamos de la cuarentena, hablamos del distanciamiento social. Nosotros vemos un distanciamiento social cuando Dios permitió, y Dios así lo permitió, y fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado por el enemigo, Esteban. Sí, ¿sabes qué coincidencia, no? Jesús estuvo 40 días, y estamos hablando de cuarentena. Así que... o sea que ya el concepto bíblico de cuarentena estaba presente. Sí, estaba presente, ¿verdad? La cuarentena. Esta cuarentena de Jesús, esta cuarentena que le tocó a Cristo Jesús, estos 40 días solo en el desierto, con este distanciamiento social, Esteban, tenía un propósito. Y la Biblia no se equivoca y Dios no se equivoca. Y vuelvo a poner énfasis en algo. Tampoco Dios se equivoca en estos días. Si el cristiano tiene que hacer esa cuarentena, bueno, saquemos provecho. Realmente saquémosle el jugo a esta cuarentena. Nosotros nos reímos un poco con Adriana, mi señora, porque yo estoy terminando un libro de las 152 figuras literarias, estoy ensayando otros himnos, yo estoy estudiando el saxofón alto, el saxo alto en mi bemol, entonces todos los días trato de sacar un himno, un coro, una canción, y ahora con el himnario estoy con partitura sacando algunos otros himnos para ampliar el repertorio y adorar a Dios y tocar el saxo alto con estos nuevos himnos, y estoy estudiando y haciendo otras incursiones un poquito sobre el hebreo también, no solo el griego, sino sobre el hebreo también algunas cositas. Así que realmente yo estoy aprovechando esta cuarentena, y muchos cristianos me consta que están realmente haciendo un montón de cosas que a veces por estar corriendo y
y de una clase y de un centro y de una ciudad a otra, como me toca a mí, cruzar Argentina, Rosario, Paraná, Santa Fe, Buenos Aires, y a veces no tenemos tiempo, pero ahora... Toda esa movida se ha parado y te ha dejado lugar para otras cosas, ¿no? Claro, es una cuarentena hermosa como le tocó a Jesús. Nadie la quiere, ¿eh? Nadie la quiere. Si vos me decís, Héctor, preferís... No, prefiero estar en un aula con los alumnos, abrazarnos y pegarnos algunos virus, pero tenemos que estar recluidos con este distanciamiento social. Y a Jesús, en Lucas 4, voy a leer del versículo 1 al 9, que dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese es el adjetivo éremos. Éremos es un adjetivo muy importante, aparece varias veces, por supuesto, en la Biblia, ¿no? Éremos, el desierto. Y dice, por 40 días, o sea, distanciamiento social para Jesús también. Le guste o no le guste, sale de una gran victoria del Jordán, de una hermosa victoria del bautismo del Jordán, con esa proclamación del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y resulta que ahora, después de esa gran victoria, le toca la cuarentena. Y uno dice, nadie quiere cuarentena, y menos para ser tentado y probado en el desierto. Y ojo, Esteban, que algunos piensan que fueron solo 3 tentaciones. Algunos piensan que fue solamente el cuerpo con el pan, el espíritu con la adoración y los reinos, y el alma con el tirarse del templo. Sí. No, el texto griego dice que estamos hablando de cientos de tentaciones en estos 40 días. Entonces, solo se registra 3. Claro. Sí. Para resumir, ¿no? Para mostrar algunos de los temas más salientes en los cuales Jesús fue tentado. Exactamente. En realidad, se hace con mucha habilidad, porque con estas 3 tentaciones se toca cuerpo, alma y espíritu. Entiendo. Para indicar la tricotomía del hombre también, porque Jesús fue, siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, pero siendo Dios fue exactamente igual al hombre. Y ojo que cuando digo exactamente se hizo siervo, hombre. Carne y hueso, emociones, sentimiento, alegría, tristeza, hambre, frío, calor, todo, absolutamente todo. Por eso dice Hebreos que él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. No está diciendo que las tentaciones de Jesús son exactamente iguales a las mías. No. Está diciendo cuerpo, alma y espíritu. Entiendo. Evidentemente nosotros podemos tener pruebas de que se me rompe una computadora. A Jesús nunca se le rompió la computadora. Él pasó del pesebre al PC, no tan rápido, ¿verdad? Sí. Hay 20 siglos de distancia. Ahora, con eso. Claro, exactamente. Héctor, ahora, lo que nosotros sí vemos... Decías recién que en el texto en griego es claro que Jesús no solamente fue tentado en estas 3, sino que fueron muchas más. Sí. Exactamente, porque el verso 2, cuando dice por 40 días y era tentado, no es era tentado. Cuidado con esto. Esto es un participio presente, pasivo, nominativo singular masculino. Si es participio presente pasivo en el sujeto del verbo, porque es nominativo singular masculino, estamos hablando de que él no era tentado. Él siendo, ni siquiera podemos decir fue tentado. No. Este participio, el peirasómenos, es un verbo muy importante porque al ser participio presente pasivo, sujeto del verbo ejecutando la acción, por eso es nominativo singular masculino. Esto indica que siendo continuamente, cada día, cada hora, cada semana, tentado por el diablo, o sea que no podemos estar hablando de 3, tenemos que estar hablando de que por día 30, 40, 50 tentaciones. Impresionante. Entonces uno dice, pero fueron 40 días, 4 por 4, 16, estamos hablando de más de 160 tentaciones, sí. Y siendo quien era el que estaba tentando, estamos hablando de cientos de tentaciones. O sea que el enemigo fue con toda la artillería a ese desierto. Sí, por supuesto. Ahora, Esteban, si Jesús, comienza así el texto en Lucas 4, si Jesús, yo voy a hacer esta pregunta retórica, si Jesús, lleno
del Espíritu Santo, y ojo que dice pleroma, cuidado porque dice pleroma, la idea es algo que es lleno total, ¿no? No estamos hablando de Jesús, un hermanito que se convirtió hace 4 horas. No. Estamos hablando de Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, porque después de bautizarse, que fue declarado, ¿verdad?, públicamente como hijo de Dios, allí con la voz de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, si siendo lleno y llevado por el Espíritu, él es atacado, ¿verdad?, en todo aspecto, la parte emocional, cuerpo, hambre, fama, reputación, espectáculo, espíritu, poder, todo porque es cuerpo, alma y espíritu. Estas 3 tentaciones que registra Mateo y Lucas, porque Juan no lo registra por su estilo literario. Y Marcos, por ser romano, no va a describir la tentación. Marcos tiene, allí en el capítulo 1, 2 versículos de la tentación, que fue llevado al desierto para ser tentado y los ángeles le servían. Punto y se terminó. Pero eso es porque Marcos es romano y escribe a los romanos que no querían ningún dato. Claro. Pero los 2 que están describiendo, que son Lucas y Mateo, tanto Lucas 4 como Mateo 4, ambos ponen énfasis en este participio presente activo, pasivo en este caso, porque él recibe la tentación de afuera, él no la genera. Jesús no puede generar tentación como Dios no puede ser tentado, dice Santiago. Por cuanto él es no tentable, no puede generar algo que no tiene. Dios nunca va a tentar, Jesús nunca va a tentar, sí va a probar, pero eso es otra palabra para que nosotros salgamos victoriosos de las pruebas. Ahora, Esteban, hablando del éremos, ¿verdad? Porque quiero hablar de esta palabra. No necesariamente, no quiero hacer un estudio de la palabra desierto en sí, porque ya sabemos lo que es un desierto. Puede ser arena, puede ser con chilca, con pasto, con arbolito, qué sé yo. No me emociona mucho ahora el desierto, me emociona lo que hace Dios con la cuarentena de Jesús. Esto es lo importante en estos días tan difíciles. ¿Te parece que lo veamos enseguida de la pausa y retomamos desde este punto y ver qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Dios con ese ir al desierto de Jesús y enfrentar la tentación? Estamos en la jungla semántica. En tiempos de cuarentena hablamos de la cuarentena de Jesús. Seguimos en charla con el profesor Héctor Leites. Estamos en la jungla semántica. Estamos en el desierto con Jesús, en su cuarentena, en su distanciamiento social, mirando Lucas capítulo 4, en ese momento tan particular al inicio del ministerio del Salvador, Héctor. Exactamente. Y en esta cuarentena de Jesús, el distanciamiento social, justamente por 40 días en el desierto, vemos y estábamos mirando en el versículo 2, que dice que por 40 días sí era tentado. En realidad no es era tentado, sino siendo continuamente tentado. El verbo es un participio presente pasivo, que es el verbo peiraxo, del verbo peiraxo, que quiere decir, es complejo este verbo, pero lo explico rápidamente. Es como una gran bolsa, como un gran recipiente, con todo adentro. Cuando digo todo me refiero a la prueba de Dios, que es para fortalecernos, a la tentación del enemigo, que es para hacernos caer, a la prueba de la vida, que lo genera la vida misma, a los problemas económicos, sociales, emocionales, físicos, de salud, o sea, todo lo que sea adversidad está en este gran recipiente, en esta gran bolsa, que se llama peirasmos. El verbo aquí viene de peirasmos, que es peirasómenos, por causa de que es un participio. Por lo tanto, tiene que imaginarse el oyente que acá lo que va a venir es una bolsa con todo, de parte del enemigo, por supuesto, Pero no nos olvidemos que quien lo llevó fue Dios. Claro. El Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto. Claro, uno podría decir, pero lo mandó al muere, el Espíritu Santo lo mandó lo mandó al muere, lo mandó a la muerte, lo mandó no a un refrigerio, no a una isla, a disfrutar después de la gran victoria del Jordán. No. El Espíritu Santo lo lleva porque tiene que ser, y acá hay algo muy importante, tiene que ser tentado y probado en todo conforme a nuestra semejanza. Porque entonces, Esteban, no me representa. Entiendo. Vamos a imaginar que alguien viene y me dice, ¿no? Por supuesto, no es cierto, pero vamos a imaginar que alguien viene y me dice, mira, Héctor, Jesús no podía caer en tentación porque era el Hijo de Dios, tenía que morir por nosotros.
tenía que morir sin pecado en la cruz. Así que yo te voy a decir algo, Leites. En realidad Jesús no podía pecar. Y yo tengo que cortar la conversación en ese momento y decirle, apreciado amigo, vecino o hermano, déjeme decirle que no es correcta la premisa que usted arrancó. Claro. No es que Jesús no podía pecar. Lo que tenemos que decir es que Jesús decidió no pecar por obediencia al Padre. Qué diferente. Esa es la premisa correcta. Totalmente, porque si decimos, él no podía, él jamás nunca podía, no podía pecar, entonces cuando yo leo Lucas 4 digo, esto es un chiste, esto es una fábula, esto es una figura literaria que trata de alentarme un poquito algún domingo, pero en realidad todo esto nunca él iba a caer en pecado, jamás, nunca podría haber caído en pecado, entonces sería un cuento de hadas, pero no. Claro. Él decidió, y ojo, acá hay algo muy importante con la palabra peirasmos. Para que sea realmente peirasmos, te tiene que gustar la idea. Si no, no es tentación. Si vos, Esteban, estamos a 9 kilómetros, ¿verdad? Sí. Tenemos un buen distanciamiento social. Pero vos a imaginar, porque esto va a pasar también, y después vamos a festejar, entonces vos me esperás en los estudios de Radio Transmundial, me esperás con una bandeja tapada. Cuando abrí la bandeja hay una rana viva que me mira con ojos saltones, con ojos petulantes. Y vos me decís, Héctor, como sos mi amigo, te traje ancas de rana viva. Y yo te voy a decir, gracias Esteban, somos amigos, pero no me tienta. Claro. Ahora, me traes otro día, vamos a imaginar, el día de mi cumpleaños, me traes 2 regalos, el del año pasado y el de este año. Entonces me traes en una bandeja un peseto a la crema, una carne muy sabrosa, y yo justo voy con hambre. Eso sí me tienta. Para que sea peirasmos, tiene que, y esto es muy importante, gustarme. No hay tentación si no me gusta. O sea que esa es la razón por la cual... Estás diciendo que a Jesús entonces le estaba apelando a deseos humanos que el enemigo sabía podían causarle un traspié. Por supuesto. Notemos lo que dice justamente el verso 2. Y siendo tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días. O sea, el ayuno que le estaba haciendo. Claro. Pero dice enseguida, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, no dice pasados los cuales tuvo ganas de irse a una isla solo, ya disfrutando del sol y no de la cuarentena. Dice, tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Él tiene hambre. Es una necesidad después de tantos días de ayuno. Claro. Y el enemigo no va a venir, si vos estás con hambre, el enemigo no va a venir con una madera para hacer una casa y vos... No, va a venir con lo que vos estás necesitando y vas a ser tentado. Ahora, un dato que lo quiero dar, aunque tengo pocos minutos, pero quiero dar el dato, muy importante es, Esteban, que cuando dice el verso 3, si eres hijo de Dios, acá hay algo sumamente importante en el griego, y por favor, querido oyente, márquelo muy bien, porque dice el verso 3, Lucas 4, verso 3, si eres hijo de Dios. En la versión 60 y en casi todas las Biblias latinas, lo va a poner de la misma manera, una oración condicional de tercera clase, indicando que el enemigo está desafiando para que él muestre que es hijo de Dios, si eres hijo de Dios. No, bórrese eso, por favor. La condición en el griego, pongan atención, la condición que aparece en el versículo 3 en el griego, es una condición de primera clase, es ei en griego es condición de primera clase. Mira. Si fuese ean, es una condición de tercera clase. Por eso en el griego lo que está diciendo es, ya que eres hijo de Dios. Ahí está la clave. El propio enemigo había escuchado la declaración del Padre unas horas antes en el bautismo. Él no está desafiando a que él demuestre que es hijo de Dios. Ya está diciendo el enemigo, la condición es de primera clase, se da por cumplida. Por lo tanto, ya que estás siendo, porque inclusive tiene una fuerza de continuidad, ya que estás siendo continuamente el Hijo de Dios,
Y ahora sí viene la tentación. Ujú. Di a esta piedra que se convierta en pan. Mira. Y para finalizar, justamente quiero mencionar algo muy importante de esta cuarentena de Cristo. Él fue tentado en todo, querido amigo, en todo conforme a nuestra semejanza. Hebreos 4, Hebreos 6 lo menciona. Y acá tiene hambre. Ujú. Y cuando tiene hambre, viene el enemigo y no lo está desafiando a que demuestre que es Dios. Lo está desafiando, ya que es Dios, no va a tener ningún problema de convertir piedra en pan. Y para redondear esto, convertir piedra en pan no es malo. No quiebra ningún principio de ética, de moral, de santidad. De hecho, podríamos decir que convertir piedra en pan para la humanidad sería de muchísima bendición. Sí. Pero la pregunta del millón es, ¿quién lo está sugiriendo? Ujú. ¿Quién es el que está mandando? Porque la palabra di a esta piedra, el di, es un aoristo del imperativo. Le está diciendo, bueno, muy bien, Señor, dice el enemigo. Usted ahora, ya que es el Hijo de Dios, nadie lo discute, usted tiene que hacer esto. Y Jesús con hambre, él dice, qué lindo ese pan calentito salido del horno, lo puedo hacer, lo podía hacer, y lo podía hacer bien, bien rico también, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué? Respondió Jesús, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Él siempre, cuando hablamos de tentación, no puede sumarse mi voluntad. Siempre. Es lo que dice Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que ha concebido, concebir es unir. Por lo tanto, ¿qué es lo que se une? La tentación, que va a estar cientos por día, 40, 50, 60 tentaciones por día, más mi voluntad. ¿Por qué no se puede unir? Porque cuando viene la tentación y se une a mi voluntad, entonces ya está el pecado. Por eso Jesús nunca pecó. No porque no haya sido tentado. Era tentado 200 veces por día. Sí, pero sí. él no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre. Querido amigo, que en esta cuarentena, por favor, escuche muy bien, que en estos días de distanciamiento social, emergencia sanitaria, nombre que le den a los países, que usted está escuchando en este día, sepa que algo quiere el Señor para nuestras vidas, para nuestro bien. Ujú. Que nosotros podamos ser fortalecidos, que podamos entender que debemos hacer la voluntad de nuestro buen Dios Ujú. y no lo que nosotros queremos o necesitamos. Tenemos que obedecer. Este es el gran ejemplo de Jesús, siendo tentado en todo. Ahora Dios lo lleva a una cuarentena, distanciamiento social para realmente fortalecer a Jesús hombre, si bien era Dios, ahora es Jesús hombre, y darnos el gran ejemplo que sí se puede huir de la tentación y hacer la voluntad Amén. de nuestro buen Padre Celestial. Que Dios le bendiga ricamente, que podamos seguir disfrutando, fortaleciéndonos, estudiando, sirviendo, bueno, todo lo que pueda hacer, que no ha hecho por años. Claro, claro. Mire que yo sé muy bien desde acá de Montevideo que usted por años no lo ha hecho. Bueno, ahora No póngase hay las excusa, no hay pilas y excusa. vamos a servir a Dios. Que Dios le bendiga muy ricamente.